Buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición de la tarde. La situación de seguridad en la mayor central nuclear de Europa, ubicada en Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, ha experimentado un deterioro alarmante, según ha informado el Organismo Internacional de Energía Atómica, EOIEA. Esta planta, que ha sido un foco de tensión desde que fue tomada por las fuerzas rusas poco después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, se encuentra ahora en un estado de vulnerabilidad creciente, lo que ha generado serias preocupaciones internacionales. El reciente incidente que ha puesto en relieve la fragilidad de la situación ocurrió el sábado, cuando un ataque con drones alcanzó un camino de acceso perimetral, utilizado por el personal de la planta. Este ataque se produjo en un contexto de enfrentamientos continuos entre Rusia y Ucrania. Ambos países se acusan mutuamente de poner en riesgo la seguridad nuclear. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, confirmó a la agencia de noticias estatal rusa TASS que los expertos de su organización, presentes en el lugar, fueron notificados de inmediato sobre la detonación. El equipo se dirigió rápidamente a la zona afectada para evaluar los daños y la posible amenaza que esto podría representar para la planta. Según el OIEA, el daño fue causado por un dron equipado con una carga explosiva, que impactó en una zona clave de la planta. Rusia, por su parte, ha acusado a Ucrania de ser responsable del ataque, alegando que fue un intento deliberado de desestabilizar la seguridad en torno a la planta. Desde el inicio del conflicto, la central de Zaporizhia ha sido objeto de repetidos ataques, cada uno de los cuales ha incrementado la preocupación global por un posible desastre nuclear en la región. A pesar de que la planta actualmente se encuentra inactiva, la guerra de palabras entre Rusia y Ucrania sobre la seguridad en Zaporizhia ha escalado. Ambas partes se acusan mutuamente de intentar sabotear las operaciones y poner en peligro la estabilidad nuclear en la región. En respuesta a estos eventos, Grossi emitió una declaración expresando su profunda preocupación. Una vez más vemos una escalada de los peligros para la seguridad nuclear que enfrenta la planta de energía. Además, hizo un llamado urgente a la moderación y al estricto cumplimiento de los 5 principios establecidos para proteger la planta. El ataque con drones, según se informa, tuvo lugar cerca de áreas críticas, incluidos los estanques de rociadores de agua de refrigeración esenciales para la operación segura de la planta, y a tan solo 100 metros de la línea eléctrica de Dniprovska, la única línea de 750 kilovoltios que aún suministra energía a la central. Afortunadamente, el informe del OIEA confirmó que no hubo víctimas ni daños significativos en el equipo nuclear, aunque se registraron desperfectos evidentes en la carretera que conecta las dos puertas principales de la planta. Este preocupante deterioro de la seguridad nuclear en Zaporizhia coincide con la intensificación de las operaciones militares de Ucrania dentro del territorio ruso. Las autoridades ucranianas han informado de avances en la región de Kursk, donde afirman haber recuperado el control de 82 asentamientos en un área de 1.150 km² desde el 6 de agosto. En medio de este clima de tensión, la agencia de noticias rusa RIA informó que Moscú ha manifestado su interés en discutir el ataque a la planta de Zaporizhia con el OIEA, según declaraciones de Roman Justinov, representante ruso interino en Viena. La situación en Zaporizhia sigue siendo extremadamente volátil, y la comunidad internacional observa con creciente inquietud, temiendo que cualquier escalada adicional pueda desencadenar una catástrofe de proporciones inimaginables. Con esto dejamos paso a Ezequiel Traves, nuestro corresponsal en Ucrania. Adelante Ezequiel, buenas tardes, ¿qué informes tienes preparado para nosotros? Sí, hola Jorge, buenas tardes. El ejército ucraniano publicó el domingo una serie de imágenes que, según afirman, documentan la destrucción de un puente clave en la región rusa de Kursk, un desarrollo significativo en el contexto de la creciente tensión entre ambos países. Este ataque marca el segundo incidente de este tipo en menos de 2 semanas, desde que Ucrania lanzara una incursión transfronteriza que sorprendió a Moscú. La destrucción de estos puentes, de confirmarse, podría tener un impacto considerable en las operaciones militares rusas, interrumpiendo rutas críticas de suministro y sugiriendo que Ucrania podría estar buscando establecer una presencia más firme en la región. Este tipo de movimientos tácticos indica una posible intención de atrincherar a sus tropas, consolidando su posición en territorio enemigo. Según diversos blogueros militares pro-Kremlin, ya se ha confirmado la destrucción del primer puente, el cual cruzaba el río Seim cerca de la ciudad de Gluskovo. Estos analistas reconocen que el ataque obstaculizará significativamente el envío de suministros a las fuerzas rusas que intentan repeler la incursión ucraniana. No obstante, también señalan que Moscú aún podría recurrir a puentes, pontones y otras infraestructuras más pequeñas en la zona, para mitigar el impacto de esta pérdida. El jefe de la Fuerza Aérea de Ucrania, teniente Mykola Oleschuk, compartió un vídeo que muestra un ataque aéreo llevado a cabo el viernes, en el que un puente fue partido en 2 por una explosión. Sin embargo, hasta el domingo por la mañana, no se habían proporcionado detalles oficiales sobre la ubicación exacta del segundo puente destruido. Según reportes del sitio de noticias ruso MAS, los ataques recientes habrían dejado la zona con un solo puente intacto. Aunque estas afirmaciones aún no han sido verificadas de manera independiente, de confirmarse, complicarían seriamente los esfuerzos rusos para reabastecer a sus tropas en Kursk y evacuar a los civiles atrapados en la región.
La localidad de Gluskovo, donde tuvo lugar uno de los ataques, se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania y aproximadamente a 16 kilómetros al noroeste de la principal zona de combate en Kursk. La destrucción de estos puentes parece estar dirigida a frenar un posible contraataque ruso en Kursk, lo que podría sugerir que Kiev tiene la intención de establecer un punto de apoyo en la región, o al menos, enviar una señal clara a Moscú sobre sus intenciones estratégicas. No obstante, los analistas advierten que, aunque Ucrania podría estar buscando consolidar sus avances en territorio ruso, esta maniobra podría resultar arriesgada, considerando los recursos limitados con los que cuenta Kiev. Las líneas de suministro que se adentran profundamente en Kursk serían vulnerables a contraataques rusos, lo que podría poner en peligro cualquier intento ucraniano de afianzar su posición. A pesar de los riesgos, esta incursión ha dado un impulso moral a Ucrania, que se encontraba afectada por una contraofensiva fallida el verano pasado y meses de lentos avances rusos en la región oriental del Donbass. La operación en Kursk ha reavivado el espíritu combativo en Kiev y podría influir en la dinámica futura del conflicto. En una reciente entrevista televisiva, el presidente bielorruso y aliado cercano de Moscú, Alexander Lukashenko, expresó su preocupación por el aumento de los riesgos en la guerra debido a la operación en Kursk. Según Lukashenko, Ucrania podría estar buscando fortalecer su posición estratégica antes de posibles negociaciones de paz. Quieren, si hay negociaciones, ganar una posición más fuerte, afirmó. Lukashenko también sugirió que esta escalada por parte de Ucrania podría ser un intento de presionar a Rusia, para que responda con medidas asimétricas, incluso insinuando el uso de armas nucleares. La situación, por tanto, sigue siendo extremadamente volátil, con implicaciones potencialmente peligrosas para la región y el mundo. Gracias Jorge, hasta mañana y buenas tardes. La situación en la región de Kursk, Rusia, sigue siendo tensa y compleja debido a la incursión de las fuerzas ucranianas, que comenzó a principios de agosto de 2024. Los ucranianos han avanzado significativamente dentro del territorio ruso, llegando a capturar alrededor de 1000 kilómetros cuadrados y tomando control de 28 asentamientos. Esta ofensiva ha sorprendido tanto a Rusia como a los aliados de Ucrania, siendo la incursión más significativa desde el inicio de la guerra en 2022. En los últimos días, las fuerzas ucranianas han destruido 2 puentes clave sobre el río Sam, lo que ha afectado gravemente las rutas de suministro rusas en la región. Esta acción parece ser parte de una estrategia más amplia para consolidar el control en Kursk y dificultar los contraataques rusos. Aunque el Kremlin ha prometido una respuesta contundente, la ofensiva ucraniana ha complicado las operaciones rusas en la zona, y la posibilidad de que Ucrania intente mantener una presencia prolongada en Kursk ha generado preocupación en Moscú. La situación es volátil, y ambos lados continúan con acciones militares intensas, lo que podría alterar significativamente el curso del conflicto en las próximas semanas. Pasamos ahora con otros puntos de interés en Medio Oriente, con Anna Travtov, nuestra corresponsal en Israel. Hola Anna, ¿qué informes nos tienes preparados para hoy? Hola Jorge, buenas tardes. En las últimas horas, el conflicto en Israel ha experimentado desarrollos significativos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han llevado a cabo operaciones intensivas en la Franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Rafah, donde eliminaron a más de 20 combatientes de Hamas y destruyeron infraestructura terrorista, incluidos lanzadores de cohetes que habían estado apuntando hacia Israel. Estos ataques son parte de una serie de operaciones más amplias destinadas a neutralizar las amenazas inmediatas desde Gaza. Paralelamente, en la escena diplomática, se ha reportado la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel, en un esfuerzo por negociar un cese al fuego en Gaza. Sin embargo, Hamas ha manifestado que las nuevas propuestas de Estados Unidos, que aparentemente han sido ajustadas para cumplir con las demandas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, están retrasando un posible acuerdo de tregua. Además, la situación sigue siendo tensa en el Líbano, donde Hezbollah y otras facciones están en alerta tras la muerte de varios de sus líderes en ataques atribuidos a Israel, aumentando la posibilidad de una escalada en ese frente. Estos eventos subrayan la creciente intensidad del conflicto y las complejidades involucradas en cualquier intento de mediación o resolución. Anna, explícanos un poco, ¿quieres decir con esto que no se va a llegar a ningún acuerdo por ambas partes? Detállanos un poco lo sucedido. Claro, Jorge. El grupo Hamas ha rechazado la más reciente propuesta de transición presentada por Estados Unidos, cuyo objetivo era avanzar en un acuerdo sobre los rehenes y establecer un alto el fuego en Gaza. Este rechazo se produjo justo cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aterrizaba en Israel, en medio de una intensa campaña diplomática encabezada por la administración Biden para cerrar un acuerdo en los próximos días. Según Hamas, esta propuesta incluía nuevas condiciones que afectarían el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos encarcelados en Israel, lo que, según ellos, no estaba contemplado en los acuerdos previos y representa una revocación de pactos anteriores.
En esencia, la propuesta de Estados Unidos parece alinearse con la negativa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a aceptar un alto el fuego permanente y a retirar completamente a las fuerzas de defensa de Israel de Gaza. La postura de Netanyahu quedó clara tras una declaración de su oficina, en la que reafirmó la intención de continuar las operaciones militares hasta expulsar por completo a Hamás del enclave de Gaza, un objetivo que, según él, aún no se ha alcanzado 10 meses después del inicio del conflicto. Hamás, por su parte, ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir un cese al fuego permanente. Estados Unidos había esperado que el acuerdo pudiera avanzar con un compromiso de ambas partes para negociar el alto el fuego durante la primera fase del trato, que contemplaba la liberación de entre 18 y 33 rehenes en un plazo de 6 semanas. Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí afirmó que jamás ha dado marcha atrás en esa demanda. Mientras tanto, las negociaciones continúan en varias sedes internacionales, como Doha y El Cairo, con equipos israelíes y mediadores de Egipto y Qatar, bajo la supervisión de Estados Unidos. No obstante, las conversaciones siguen siendo difíciles, con Israel manteniendo posiciones firmes respecto a la seguridad en las zonas clave de Gaza, como los corredores de Filadelfia y Nezarim, los cuales consideran esenciales para prevenir que Hamás se rearme. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas ha criticado a Netanyahu por la demora en alcanzar un acuerdo, argumentando que esto pone en riesgo las vidas de los rehenes que permanecen en Gaza, de los cuales 76 se cree que están vivos. A pesar de estas presiones, Netanyahu ha defendido la necesidad de mantener ciertos principios de seguridad, subrayando que cualquier acuerdo debe equilibrar la liberación de rehenes con la seguridad de Israel. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de sabotear el acuerdo al introducir nuevas demandas en la propuesta. Según un portavoz de Hamás, el acuerdo propuesto por Estados Unidos, que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, inicialmente había sido aceptado por Hamás en julio, pero luego fue modificado unilateralmente por Israel. El clima de tensiones continúa, con ambos lados manteniendo posturas firmes y la comunidad internacional observando de cerca, mientras las negociaciones se prolongan sin un final claro a la vista. Anna, tenemos esta información. Dan Rounen, ex jefe del Ministerio de Defensa del Frente Interno de Israel, ha lanzado una severa advertencia sobre la capacidad del país para enfrentar un conflicto a gran escala, que involucre múltiples frentes de combate simultáneamente. En sus declaraciones, Rounen expresó profundas preocupaciones sobre la preparación actual de Israel para un escenario de guerra de estas características, subrayando que el país no está adecuadamente preparado para manejar una crisis de tal magnitud. Rounen criticó la fragmentación y desorganización dentro de la agencia responsable de la defensa del frente interno, lo que, según él, ha llevado a una falta de coordinación y efectividad en las operaciones de defensa. Según su evaluación, la agencia no solo está dividida internamente, sino que también carece de un plan integral y unificado que permita enfrentar amenazas múltiples de manera efectiva y eficiente. Esta crítica se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la capacidad de Israel para manejar un conflicto prolongado y complejo, especialmente considerando las tensiones actuales en la región. Rounen enfatizó que, sin un plan integral y una estructura organizativa más cohesiva, Israel podría enfrentar serios desafíos para proteger a su población y mantener la seguridad nacional en caso de un conflicto en varios frentes. Además, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades defensivas del país y de asegurarse de que todas las ramas de la defensa interna trabajen en armonía, con un enfoque claro y coordinado, para poder enfrentar cualquier eventualidad de manera eficaz y segura. ¿Es así, Anna? Así es, Jorge. El ex subdirector retirado Dan Ronen, quien también fue director general del desaparecido Ministerio de Defensa del Frente Interno, lanzó el domingo una advertencia contundente durante una investigación civil no oficial que examina los eventos del 7 de octubre. Ronen expresó serias dudas sobre la capacidad de Israel para enfrentar una guerra total en varios frentes simultáneamente, citando la posible amenaza de misiles provenientes de Hezbollah, los hutíes e Irán. Si mañana se abren frentes contra estos enemigos y lanzan miles de misiles diariamente, no estoy seguro de que Israel tenga una solución, afirmó con preocupación. Esta investigación, organizada por familiares de las víctimas del 7 de octubre, junto con representantes de los kibutz atacados y grupos de la sociedad civil, tiene como objetivo presionar para que se inicie una investigación estatal oficial. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por los líderes políticos de Israel. Ronen destacó que, a pesar de que el Ministerio de Defensa del Frente Interno estuvo operativo entre 2012 y 2014, las críticas fueron constantes, señalando que el ministerio había sido creado más por razones políticas que por una necesidad concreta de defensa. Ronen dirigió este ministerio desde julio de 2013 hasta abril de 2014, además de haber desempeñado cargos clave como jefe del Departamento de Operaciones de la Policía de Israel y comandante de la región norte.
Sin embargo, su escepticismo sobre la utilidad del ministerio refleja una preocupación más amplia sobre la falta de preparación de Israel ante amenazas complejas. Al referirse a posibles escenarios futuros, Ronen comparó la situación actual con la Segunda Guerra del Líbano, en la que durante 34 días se lanzaron entre 100 y 200 cohetes diarios hacia Israel. Según él, en un conflicto futuro, esa cifra podría ser superada fácilmente, solo desde el frente norte. ¿Cuántos de estos cohetes podrá interceptar la cúpula de hierro? ¿1000, 2000, 3000? Lo que enfrentamos aquí es una catástrofe en ciernes, y no estamos protegidos adecuadamente, advirtió. Ronen también criticó la falta de un plan gubernamental integral para proteger a la población civil, destacando que, a pesar de que la amenaza de los cohetes ha sido la principal preocupación de seguridad durante años, no se ha desarrollado un programa de refugios a nivel nacional. ¿Cómo es posible que el Estado de Israel no tenga un plan de refugios cuando se enfrenta a una amenaza tan crítica?, cuestionó. Además, subrayó que los refugios, aunque necesarios, no son una solución completa. Mencionó que, en muchos casos, las personas mueren en el camino hacia los refugios o al salir de ellos, especialmente cuando las alarmas no se activan a tiempo o cuando no se sabe con certeza cuándo y dónde impactará el próximo misil. Hoy en día, los cohetes están cayendo en el norte sin previo aviso, pero mañana no solo será en el norte, sino en todo el país, predijo, sugiriendo que la amenaza es mucho más amplia de lo que se ha reconocido. Finalmente, Ronen concluyó que, basándose en las experiencias de conflictos pasados y en los eventos del 7 de octubre, es evidente que los ciudadanos deben ser empoderados para manejarse por sí mismos en situaciones de crisis. También criticó la fragmentación de las responsabilidades en la protección del frente interno, y preguntó por qué estas no están centralizadas en una única entidad gubernamental, lo que podría mejorar la coordinación y la eficacia en la respuesta a las amenazas múltiples y complejas que enfrenta Israel. Noticias de Tel Aviv, última hora. La noche del domingo fue sacudida por un trágico y desconcertante incidente en Tel Aviv, cuando un camión explotó en la calle Ley, provocando la muerte de un hombre de 50 años y dejando a otro herido. El incidente ha dejado a las autoridades israelíes en alerta, mientras las investigaciones avanzan en medio de crecientes sospechas de que podría tratarse de un atentado terrorista. Doy paso a Sara Sonel, nuestra corresponsal en Tel Aviv. Adelante, Sara. Hola Anna, buenas tardes. En las últimas horas, se ha reportado un atentado en Tel Aviv. Las autoridades israelíes consideran este hecho como un acto terrorista, posiblemente relacionado con movimientos palestinos. Un camión explotó en la calle Ley de Tel Aviv, lo que ha generado especulaciones sobre un posible atentado. Según la policía, el hombre que murió en la explosión no era un civil inocente y las investigaciones sugieren que podría haber estado transportando una bomba, que explotó accidentalmente. Ambos incidentes han generado una alta preocupación en Israel, en medio de un clima ya tenso por el conflicto con Gaza y las recientes tensiones políticas internas. Las fuerzas de emergencia de Magen David Adom, MDA, respondieron rápidamente al llamado de auxilio. Según el paramédico Nitzan Faraj, al llegar al lugar encontraron un camión envuelto en llamas y a un hombre tirado en las cercanías, con heridas graves y múltiples lesiones por metralla. Faraj explicó que a pesar de los esfuerzos, las pruebas médicas confirmaron que el hombre no tenía pulso y no respiraba, por lo que fue declarado muerto en el lugar. Otra persona, un hombre de 33 años, sufrió heridas leves por la explosión y fue trasladado al hospital Ichilov para recibir tratamiento. La policía de Tel Aviv, encabezada por el comandante Perez Amar, llegó rápidamente al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones. Amar señaló que a primera vista, el hombre fallecido no parecía ser un civil inocente, sino que llevaba consigo una bomba en el camión. Este detalle ha llevado a las autoridades a no descartar la posibilidad de que se trate de un atentado, y la hipótesis más fuerte es que el hombre era un terrorista que sufrió un accidente de trabajo cuando la bomba que transportaba explotó antes de tiempo. El hecho de que el camión recibiera la mayor parte del impacto de la explosión refuerza la teoría de que el dispositivo estaba siendo trasladado a otro lugar cuando ocurrió el estallido. Según las primeras indagaciones, se cree que el hombre actuaba solo, sin cómplices, lo que podría indicar un ataque terrorista planeado por una célula aislada o incluso un ataque suicida que falló en su ejecución. El Servicio de Seguridad Interna israelí, Shin Bet, también se unió a la investigación para ayudar a determinar la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Este organismo ha jugado un papel crucial en la lucha contra el terrorismo en Israel, y su participación en la investigación subraya la gravedad con la que las autoridades están tomando el incidente. El contexto de esta explosión se enmarca en un Tel Aviv que ha estado bajo una tensión creciente, con múltiples incidentes de violencia que han sacudido la ciudad en las últimas semanas. La explosión en la calle Ley se suma a una serie de ataques recientes en Israel, en medio de una escalada de violencia que ha dejado a la nación en un estado de alerta constante. Los residentes de la zona, aún conmocionados por lo sucedido, relataron cómo la noche fue interrumpida por el estruendo de la explosión, seguida por el sonido de las sirenas de la policía y las ambulancias.
Escuchamos una explosión tan fuerte que pensábamos que algo había caído del cielo, comentó uno de los vecinos que prefirió mantenerse en el anonimato. Otro residente mencionó el pánico que se apoderó de los vecinos, quienes inicialmente no sabían si el estallido era parte de un ataque mayor. Este tipo de incidentes, aunque aislados, alimentan el clima de inseguridad en Israel, especialmente en un contexto de tensiones políticas y conflictos regionales. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se encontraba fuera del país en una visita oficial, fue informado de los hechos y emitió un comunicado expresando sus condolencias a las víctimas y reafirmando el compromiso de su gobierno de seguir combatiendo el terrorismo con mano dura. Mientras las autoridades avanzan en sus investigaciones, la ciudad de Tel Aviv intenta volver a la normalidad, aunque con la sombra de la incertidumbre todavía presente. Los equipos de seguridad permanecen en alerta máxima, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el origen del incidente y las posibles conexiones del fallecido con organizaciones terroristas. La explosión en la calle Ley es un recordatorio sombrío de la frágil situación de seguridad en la región, y de cómo la violencia puede irrumpir en la vida cotidiana de manera abrupta e inesperada. Gracias, Sara. Buenas tardes. Hoy, 19 de agosto de 2024, Venezuela enfrenta un clima político y social tenso, marcado por varias acciones recientes del gobierno de Nicolás Maduro. Entre las principales noticias, se destaca el bloqueo de 5 nuevos medios de comunicación por parte del gobierno. Este es un esfuerzo adicional para controlar la información en el país, sumándose a una lista creciente de medios independientes que han sido censurados en los últimos meses. Estas medidas han sido justificadas por el gobierno como necesarias para combatir la desinformación, aunque han generado críticas tanto dentro como fuera del país. Paralelamente, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, está discutiendo una nueva ley para regular las redes sociales. Esta medida surge después de que Maduro señalara a plataformas como WhatsApp, Instagram y TikTok como promotoras del odio y el fascismo en Venezuela. La ley buscaría controlar aún más la expresión en línea, un movimiento que ha generado preocupación sobre el incremento del autoritarismo en el país. Además, la misión de determinación de los hechos de la ONU ha denunciado la represión que siguió a las elecciones presidenciales de julio, donde Maduro fue declarado ganador. Según el informe, al menos 23 personas han muerto y más de 2.200 han sido detenidas por protestar contra los resultados electorales, lo que ha intensificado las críticas internacionales hacia el régimen venezolano. Con esto damos paso a Carlos Benil, nuestro corresponsal en Venezuela. Adelante, Carlos, buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenos días. En Venezuela, un grupo de diputados está impulsando una ley destinada a regular el uso de redes sociales, siguiendo los recientes señalamientos del presidente Nicolás Maduro. Maduro ha identificado plataformas como WhatsApp, Instagram y TikTok como responsables de promover el odio y el fascismo en el país. Estas declaraciones fueron respaldadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, que cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional, y han dado pie a la creación de una normativa que busca mitigar el impacto negativo que, según el oficialismo, tienen estas redes en la sociedad venezolana. La diputada Imaru González, una figura clave en este esfuerzo legislativo, explicó en un comunicado de prensa que el objetivo principal es revisar o establecer una normativa que controle el uso de las redes sociales. Según González, estas plataformas digitales están influyendo de manera preocupante en niños, niñas y adolescentes, y fomentando la violencia en línea. González, quien también ocupa el cargo de primera vicepresidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional, subrayó que esta iniciativa responde directamente al llamado de Maduro para abordar la falta de regulación en este ámbito en Venezuela. Por otro lado, el legislador Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Comunicación del Parlamento, sugirió que esta regulación podría integrarse en el proyecto de ley de medios electrónicos. Alemán también destacó la importancia de que las empresas que operan estas redes sociales establezcan oficinas en territorio venezolano, lo que permitiría una comunicación más directa en caso de que se detecten violaciones a las leyes locales. En declaraciones recientes, Maduro reiteró su postura contra estas plataformas, señalando a TikTok e Instagram como los principales instrumentos que, a su juicio, están siendo utilizados para dividir a la población venezolana y crear fanáticos fascistas que atenten contra las fuerzas de seguridad y el pueblo chavista. Durante una intervención televisada, el mandatario denunció un supuesto golpe de Estado cibernético, fascista y criminal, que estaría siendo orquestado a través de estas redes sociales, vinculando sin pruebas al empresario Elon Musk y a una secta satánica en Estados Unidos. Además, Maduro afirmó que WhatsApp se ha convertido en una herramienta para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que eliminen la aplicación de manera voluntaria, progresiva y radical. Estas acusaciones y la propuesta de regulación de las redes sociales surgieron poco después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición mayoritaria. La situación ha generado un ambiente de tensión y preocupación sobre el futuro de la libertad de expresión en el país, con la posibilidad de que esta nueva ley aumente el control del gobierno sobre la información que circula en las plataformas digitales. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión de esta noche. Los acontecimientos recientes en Tel Aviv nos recuerdan lo frágil que puede ser la paz y lo importante que es permanecer vigilantes. La seguridad es responsabilidad de todos, y es crucial que estemos informados y preparados. Si notas algo sospechoso o fuera de lugar, no dudes en comunicarlo a las autoridades. Tu colaboración puede ser vital. No olvides suscribirte y apretar un like, síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias.
Nos despedimos por hoy, pero seguiremos aquí, comprometidos a mantenerte informado. Buenas noches y cuídate.